¿Qué tal? Buenas tardes, espero que estén todos bien. Esta es una nueva charla de la Cátedra Abierta de Derecho Empresarial. En este caso empezamos con la segunda etapa en la cual vamos a entrevistar a emprendedores, empresarios, funcionarios públicos, intelectuales de todo tipo. Y hoy vamos a comenzar con Karen Barr. Karen Barr, más conocida como Caronchi en Internet y en Instagram y demás, es creadora de contenido, influencer, mentora de redes sociales. Hace más de 9 años construye comunidad en redes a través del método Inspirencer. Acompaña a mujeres emprendedoras y profesionales a mostrarse con autenticidad, comunicar lo mejor que hacen y convertir sus redes en una herramienta de conexión, crecimiento y venta. Nos acompaña, como siempre, Magdalena Curá. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo ¿Qué tal? estás, Karen o Caronchi? No sé cómo querés que te digamos. Muy felices de tenerte acá, Gracias. Caronchi está muy bien. Caronchi. Contanos, Caronchi, ¿cómo empezó tu vida esta de influencer? Yo sé que al principio hiciste algo de stand-up, un poco, y Sí, después te pasaste a los medios. Contanos un poco sí. cómo fue este paso a monetizar esto que vos estabas haciendo. Mira, en verdad, sí, yo empecé estudiando teatro, comedia musical, hacía stand-up y esas cosas, pero después como que no seguí por esa rama. Y en el 2017, cuando me convertí en madre primeriza, tuve una depresión postparto muy heavy. Y en ese momento me sentí como muy sola y mi compañera en las redes sociales, la verdad. O sea, estaba como todo el día scrolleando y consumiendo contenido y me pasaba que las mamás que veía que tenían bebés de la edad de mi bebé, no me representaban en lo más mínimo. Ellas estaban todas impecables, vestiditas combinadas con el outfit de su bebé por Palermo y yo no podía salir de mi casa. Entonces dije, tiene que haber más mamás como yo, no puedo ser la única que esté así. Entonces empecé a subir contenido de maternidad, pero no de maternidad como enseñando a maternar, ni dando tips ni consejos, sino yo era la mamá que pedía los tips y los consejos porque estaba muy así perdida. Coleccionaba esos tips y los compartía, siempre aclarando que no era profesional de la salud ni nada, sino que era tips de mamá a mamá. Y así se fue armando una comunidad. Y después, cuando ya estuve mejor del tema de la depresión, me empezó a aburrir la maternidad y así que ahí volví a lo que era mi trabajo previo a ser madre, que era ser maquilladora. Entonces empecé a compartir tips de maquillaje para mamás, o sea, cómo cubrirte las ojeras si no habías dormido en toda la noche porque tu bebé no te había dejado, cómo maquillarte con una mano mientras con la otra tenés a tu bebé, cómo esconder tus maquillajes para que tu toddler no te los agarre, bueno, todas cosas así de maquillaje para mamás. Y así que así empezó mi cuenta, nada que ver a la actuación, digamos, pero algo tenía ahí adentro. Y esto en algún momento fue creciendo y como que explotó. Mira, nunca hubo un momento así, nunca tuve un video como recontra viral que me haya hecho subir millones de seguidores. Fue un crecimiento como muy orgánico y muy paulatino. Hubo un solo video que se me hizo muy viral, que es de cómo tiran la basura en Suiza. Ese se hizo muy viral y ahí subí como, que te diga, 20.000 seguidores con ese video, pero fue el único. El resto fue todo muy paulatino. ¿Y seguías algún tipo de proceso o ibas inventando a medida que ibas avanzando? ¿Tenías alguna especie de guía de cómo empezar a hacer esto o fue al tuntún? No, fue un poco al tuntún, o sea, sí es verdad que tenía entorno que creaba contenido, o sea, mi ex marido, en ese momento marido, creaba contenido también, entonces entre los dos íbamos como, bueno, tanteando y probando cosas, y después me fui haciendo muchas amigas de así influencers y eso, que también entre nosotras íbamos como pasándonos data, che, prueben hacer esto, prueben lo otro, che, me funcionó bien esto, o sea que entre todos íbamos como probando cosas. Y el método que enseño hoy en día, que es el método Inspirencer, que yo durante muchos años me describí como influencer y los medios y todos me describían como influencer, pero yo nunca me sentí muy cómoda con el término porque a mí no me gusta influenciar, me gusta más inspirar. Entonces yo inventé mi propio término que es el Inspirencer, es una mezcla entre influencer que inspira.
Entonces, en mi método, el método Inspiracer, enseño como todo ese recorrido que yo hice a lo largo de estos 9 años en redes, como las mejores partes y cómo yo fui curando la forma en hacer contenido. Pero al principio, como te digo, era muy al tuntún. No, pero vos lo que creaste con todo esto fue como una empresa, además. O sea, empezaste a hacer algo que empezó a tener vida propia y a generar ingresos, y aparte hasta cambiaste de país, que me imagino que Sí. hasta esto habrá sido un cambio en tus contenidos y demás. Sí, mira, al principio cuando yo empecé en redes, el término influencer se empezó a usar un poco después, o sea, todavía ni siquiera se usaba, había pocos, o sea, estaban los famosos de Instagram y después estaban de a poquito surgiendo como estas nuevas personas que de repente empezábamos a tener visibilidad, pero no éramos famosos de antes, digamos. Y al principio yo no cobraba nada, era todo canje, te invitaban a comer acá, te mandaban a tu casa ropa o maquillaje o qué sé yo, pero claro, llegó un punto que vos con maquillaje no pagas las expensas. Entonces ahí fue como tomar una decisión y decir, ok, yo no acepto más canje. Y ahí entré en un bache que me duró unos meses, que es que decía que no al canje, entonces ya no me mandaban los maquillajes, pero tampoco me aceptaban el presupuesto. Entonces no tenía ni maquillaje ni plata. Así que esa fue una época difícil que tuve que sostener con fuerza mi no, de decir no agarro canje, no agarro canje, no agarro canje, hasta que bueno, se hizo el clic y empezaron a pagarme. Y la verdad es que es un trabajo que se paga muy bien. O sea, los números son como hasta, a mí me da vergüenza algunas cosas porque decís, y es un montón. Eh, pero bueno, también es o sea, se pagan esos números porque también hay un retorno de esa inversión. O sea, la marca que te está pagando eso tiene un retorno de inversión, si no, no te lo pagaría. Entonces, bueno, y sí, en el 2021, en marzo del 2021, emigré a España, ahora actualmente vivo en Madrid, y ahí también fue como un quiebre porque, claro, las marcas de Argentina dejaron de querer trabajar conmigo porque yo me había ido del país y las marcas de España todavía no me conocían. Entonces, bueno, fue también ahí como un momento de quiebre y ahora de a poco conquistando las marcas españolas. Es difícil cambiar de mercado, es muy difícil, sobre todo cuando la forma de hablar es diferente. Si bien tenemos la suerte de que sea el mismo idioma, es el mismo idioma, pero a la vez no es el mismo idioma. O sea, como que hay muchas cosas que cambian, ¿viste? Entonces se nota que hablamos diferente, es otra forma. Entonces a veces eso frena un poco a la hora de trabajar con marcas y tal. Pero bueno, ahí sigo intentando. No, pero genial. Bueno, pero aparte, o sea, no solamente vos trabajando con marcas y como influencer y demás, pero vos generaste tu propia marca. Porque vos tenés Sí, por un lado las marcas que tienen que ver con las brochas, no sé, eso, sí, el Hack by Caronchi. Y después sí, esto del método Inspirencer también es un emprendimiento tuyo, que no sí. tiene que ver con o sea, más allá de que se alimenta de que vos sos una influencia, entonces a raíz de eso vos podés generar esto, pero esas son marcas tuyas y negocios propios. Exacto, sí. Yo siempre, más allá de las marcas, siempre trabajé con mis negocios. O sea, cuando me dedicaba al maquillaje, daba cursos de automaquillaje y vivía full de eso. Y el resto era, bueno, extras, ahorros, lujos que uno se da, qué sé yo, que te vas de vacaciones o qué sé yo. Pero mi trabajo fijo era como el maquillaje y las clases de automaquillaje. Y ahora que dejé el maquillaje a un costado, ya hace varios años, como 3 años, me dedico full a capacitar emprendedoras para vender a través de redes sociales, para hacer crecer sus redes sociales. Y sí, es mi trabajo, yo vivo de eso. Y lo de las brochas que decías fue como justo en el medio entre que yo ya estaba dejando el maquillaje y duró un tiempo. La verdad que me quedan muy poquitos sets, los tengo que relanzar para hacer la venta de los finales que me queda, pero también se agotó casi todos los sets rapidísimos. Pero eso lo tenés, o sea, eso sigue estando, más allá de que no sea tu foco principal, ese negocio sigue existiendo. Mira, los sets de pinceles de maquillaje se me agotaron, pero ¿qué pasa? Te voy a contar el lado B de esto. Cuando yo mando a hacer los sets de maquillaje, vos en la fábrica podés elegir cómo querés que sea el mango del pincel, cómo querés que sea el tronco, cómo querés que sea el pelo, cómo querés que esté cortado. O sea, vos vas eligiendo como por partes. Entonces, bueno, yo me armé todo el set y armé un set de 14 pinceles. ¿Qué pasó? Cuando llegan, veo que son muchos y que hay dos que son muy parecidos a otros dos.
Y el set de maquillajes está pensado para que sea muy fácil, para que vos, de hecho viene con unos stickers para que vos le pegues cuál es cuál y que siempre sepas cuál usar para base, cuál usar para corrector, cuál usar para rubor, que nunca te confundas. O sea, es un set que está pensado para que sea fácil de usar, de identificar. Y de repente había dos brochas que eran muy parecidas a otras dos y que cumplían una función muy similar. Entonces yo decidí sacar esas dos brochas y vender el set de 12, desperdiciando de alguna manera esas dos brochas que ya estaban pagadas, digamos. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un mini set de ojos con esas dos brochas que quedaron sueltas, un mini set de ojos que son esas dos brochas que son iguales de espectaculares que las que estaban en el set, solo que eran muy iguales. Así que sigue vivo un poco eso porque me quedan por vender los que quité del set. Pero el resto ya está agotado. Ok, o sea que como carrera y como negocios, hoy estarías tratando de enfatizar y progresar en lo que es el método Inspiracer. Sí, hoy sí. Sí, hago dos formatos, que uno es el grupal, que el próximo empieza en septiembre, y después tengo formatos 1 a 1 en donde hago mentorías personalizadas. Eso es gente que quizás ya tiene un poco más de experiencia en redes, entonces no está tan desde cero, digamos, y que quiere algo como más puntual y trabajar eso más específico. Y nosotros que venimos del derecho y en algunas cosas, entonces uno está todo el tiempo pensando cómo estructuras tu negocio desde ese lugar, o con quién te apoyás desde ese lugar, desde el lugar de la contabilidad de la empresa, del lugar desde toda el área legal de la empresa y encima estás en otro país, que eso también. Sí. Eso es un re desafío porque tenés que aprender, sobre todo acá, que Hacienda, que sería como nuestro Sí, AFIP, o ¿sí? Arca, sí. Sí, Arca. Arca ahora. Bien, Arca, claro, no me acordaba el nombre nuevo. Es muy exigente eso. Acá los impuestos te matan. Ser emprendedor acá es muy difícil, te sacan mucho, como si fuera parecido al régimen de responsable inscripto, que pagás IVA, pagás IRPF, pagás aparte la cuota mensual de ser autónomo, como le dicen acá, es muy cara, tenés que pagar el contador, o sea, todos son muchos gastos y cuanto más ganas, más pagás, o sea que a veces te conviene ganar menos para tener más, o sea, es raro cómo está puesto acá los impuestos. Y sí, tuve que aprenderlo, tuve que aprenderlo. Y acá, esto no sé, no sé si queda muy bien decirlo, pero acá como que no puedes trampear nada. Todo tiene que estar muy blanqueado. Y bueno, pues tenés el retorno también de lo que me parece de los impuestos, el retorno allá es muy Sí, diferente. Entonces, sí, la verdad también es que acá hay muchas cosas que yo uso. La medicina pública, el colegio, el transporte, o sea, hay muchas cosas de lo público que uso, así que está bien que pague los impuestos necesarios. ¿qué consejo le darías vos a alguien que está empezando a hacer esto? ¿A algún que sea estudiante o algún profesional recién recibido que diga, bueno, quiero dedicarme a esto, quiero armar mi propia empresa, explotarla en Instagram, en, no sé, en TikTok, en ese tipo de cosas? ¿Qué consejo le darías? Además de Mira, de inscribirse en el curso de Influencer. además, Pero además de ese, mira, yo creo que muchas veces nos enroscamos pensando en como, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ser como tal, tengo que parecerme a cual, tengo que tener este estilo, tengo que tener el pelo así, el maquillaje así, la cara así, el cuerpo de una manera. Y en verdad, la gente, nosotros, conectamos con humanos. Los humanos conectamos con humanos. Entonces, no todos son esa perfecta hegemonía. No hay que ser hegemónico, espectacular, súper exitoso para romperla en redes. Si vos ves los perfiles que hay hoy en día en redes, hay de todo. ¿A qué voy con esto? Que cuanto vos más parecido a vos mismo seas en las redes, mejor te va a ir, porque vas a conectar con gente que conecte con vos. Si vos intentás parecerte a otra persona, no solo no vas a conectar con la gente que conecte con esa persona que te querés parecer, sino que tampoco vas a conectar con la gente que conecte con vos. Entonces vas a estar como haciendo una mímica de algo que no va a llegar a ningún lado. Entonces lo más importante para mí es como actuar en las redes como actúas vos en la vida. Obvio que uno si sube una foto vas a subir la que salís mejor y sí, todos lo hacemos. Pero ponerte filtros que no sos,
retocarte cuerpos que no tenés, decir cosas que no pensás solo porque es lo que hay que decir y porque es lo correcto. Eso no lleva a ningún lado. Son copia, pega, copia, pega. Y otra cosa, yo soy muy fanática de la IA, pero estoy viendo gente que está usando muy mal la IA y muchos creadores de contenido que no sé si te diste cuenta, si se dieron cuenta, pero que todo el contenido ahora es igual. Sí, Todo hay tiene la Ujú. misma estructura, muy como parecido, sí. no es que no estás haciendo esto, es que no estás haciendo lo otro. Por eso, si querés hacer esto, lo que tenés que hacer es hacer esto, esto, esto. O sea, todos los contenidos suenan iguales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios de la IA, de los creadores de contenido que usan IA, no las saben usar bien. Entonces buscan todos con los mismos parámetros. Entonces, como buscan todos con los mismos parámetros, la respuesta es la misma para todos. Entonces, creo que si tuviera que dar dos consejos es, sé vos mismo, es un poco cursi, pero te juro que es así. Y a la vez, aprende a usar la IA para que la IA juegue a tu favor y no te juegue en contra. Genial, Caronchi, Súper. muchísimas gracias. No sé, Magda, si tienes otra pregunta más. No, no, me pareció excelente cierre. Excelente, sí, impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Caronchi, por estar hasta tan tarde en España, que no es tan tarde, como No, decís vos. Para mí, de no la pasa noche dar nada. una charla así, me muero, solo en posgrado, está terminando. Así que bueno, muchísimas gracias, Magda también, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, como siempre decimos, cualquier duda, pregunta o inquietud, al mail que va a aparecer seguramente por ahí abajo, que es empresariofc@gmail.com. Gracias y saludos a todos.